Ahora estamos acá por primera vez en el estudio con el diputado, ex diputado, ahora va a ser diputado de nuevo, Juan Carlos Giordano. ¿Cómo va, querido? Muy bien. Yo ya te... Felicitaciones, te levantaste temprano, laburaste todo el No, día. hoy no El trabajé. tema es cómo es el resumen del día, ya después ahí es más complicado. Está Claro, difícil. Yo tengo claro. horarios complicados, ¿viste? Pero Levantarse bueno. temprano es la primera parte. Después hay que usar el tiempo de la mañana, ¿viste? Pero bueno. Claro. Es que yo los días que tengo programa es desde que me despierto hasta es todo una concentración, un armar todo, ver que todos los panelistas, ustedes, los invitados, es todo un arte esto, es difícil, Sí, tremendo. es difícil. Y al otro día, ¿cómo es el otro día? El otro día. Y termino más cansado, sí, la verdad que termino fundido, porque le Eh, dedico mucho, mucho, mucho a esto. bueno. Pero bueno, por lo menos yo soy el conductor, el fundador de todo esto. Empecé en 2023, si no me equivoco, 23 o 24. Ya llevas un montón de tiempo y a vos te entrevisté. En todos los lugares que estuve te entrevisté siempre, pero bueno, esta es la primera vez que estás acá Mira, con nosotros. agradecido la invitación, ¿eh? Sí, obvio. Sí, está muy A la bueno. izquierda, Gracias. a la izquierda argentina, menos a Miriam Bregman, yo ya los entrevisté a todos. Literal, Ajá, literal. mira. Altamira, Ramal, vos, Pitrola, Del Caño, Biasi, que me cagó a puteadas. Es brava la Biasi, es brava. Pero entrevisté a toda la izquierda argentina. Falta, Mira, falta Miriam, que es más ¿Y qué difícil. dice Miriam? Mira, Miriam cuando la veo, pues yo estoy acreditado en diputados, Ah, es complicada, no te da bola, Es ¿viste? bastante más selectiva con los Es muy medios. selectiva. Es una mujer muy hermosa en persona, pero muy selectiva. Muy difícil. Es linda, Miriam. Es linda. Sí, sí, me sorprende que bueno, y estaría bueno como para empezar, porque me llama la atención, a pesar de estar creciendo permanentemente en las encuestas, mostrar una imagen positiva alta, se muestra poco en los medios, como si de alguna manera, una impresión mía, vos puedes coincidir o no, no estuviese aprovechando este momento con la exposición capaz que como para empezar a hacer campaña para el año que viene. ¿Vos creés que es así? Si es así, ¿a qué se lo atribuís? no, no, yo la veo bastante en los medios, pero no sé. No, inclusive estaban en las marchas, el otro día estuvo en las marchas de jubiladas y jubilados. Eh, pero bueno, ha salido mucho en los medios, sí. Sí, Por está. ahí a veces, bueno, distintos, debe estar muy atosigada, ¿no? Es decir, con el tema Sí, de sí. ir y venir. Muchas veces a veces, por ejemplo, el otro día en el streaming de la Universidad de La Matanza, me dice, lo esperamos diputado en el piso, y claro, cuando yo empecé a averiguar dónde era y todo, ya no llegaba, y después digo, bueno, me comprometo, no de un día para otro, pero si vos me decís una semana, entonces porque hay que planificarlo. Por ejemplo, bueno, hoy por ejemplo hubo una concentración en el polo científico a las 10 de la mañana y yo terminé a las 3 de la tarde. Claro. Entonces si tenés algo en el medio ahí es más complicado y aparte, bueno, nosotros nos manejamos como laburante, ¿no? Es decir, recién me tomé el 151 y me tomé el 160. Para venir hasta acá. Sí, y bueno, y ahora cuando lleguemos al Congreso tenemos por lo menos algún auto a disposición para que nos... ¿Cuándo asumirías tu banca vos? Eh, Porque la izquierda de- tiene le explico a la sí, gente, ganan, no sé, dos bancas y tienen un acuerdo de rotación, ¿no? claro, de rotación ahora entre los cuatro partidos que lo conformamos. Yo represento Izquierda Socialista, que es un partido fundador del Frente de Izquierda del 2011, entre el partido de Miriam Bregman, Nicolás del Caño en ese momento, el Partido Obrero de Néstor Pitrola, bueno, Vanina y Gabriel Solano, y en el caso nuestro, que es nuestro partido, donde estamos Mónica Solotagüe, que es delegada También la ferroviaria, entrevistamos a Mónica varias veces. estuvo en la flotilla global, ahora Sumut, rumbo a Gaza, que fue interceptada, fueron presos por el Estado de Israel. El Pollo Sobrero es de nuestro partido, Rubén Sobrero, bueno, la diputada Mercedes De de Mendieta. Mendieta, que estuvimos hasta el 10 de diciembre del año pasado, y ahora yo tengo que asumir en reemplazo de Néstor Pitrola en agosto, desde el 10 de agosto. Ah, ahora ya Sí, está. sí, 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 tiene que haber una sesión Y para que acepte la renuncia y que pueda asumir. mencionaste varios partidos. ¿Qué pasa con el Nuevo Más? Que es como el único partido, bueno, no sé si Bueno, yo te hay más. terminaba porque para no quedar Ah, mal con sí. el otro partido que es el MST, de Celeste Fierro, que se incorporaron ellos en el 2019. Y bueno, vale la reflexión también en relación al Nuevo Más y Manuela Castañeira. El Frente de Izquierda tiene 15 años de existencia.
Y yo estuve personalmente en las negociaciones, en los acuerdos previos, cuando nos reuníamos toda la izquierda para ver si podíamos lograr una unidad. Es decir, era clave. En un momento era cómo puede ser que la izquierda esté dividida, piense más o menos lo mismo, va a todos los conflictos, a las luchas y demás, después viene la elección, y uno por cada lado. Era una tragedia, la verdad. Y nosotros, bueno, dijimos, no, tiene que haber una unidad, así que bueno. Pero desde el 2011 para acá, o sea, 15 años, el Nuevo Más nunca se quiso sumar. Porque para sumarse a un frente con, en este caso, 4 partidos nacionales, tenés que llegar a acuerdos, tenés que llegar a concesiones, tenés que llegar a... ¿no? Lo más importante es, para nosotros, para Izquierda Socialista, es el programa que tiene el Frente de Izquierda. Y bueno, las candidaturas las vamos rotando, es decir, las candidaturas no, las bancas que vamos sacando, las vamos rotando con los 4 partidos nacionales, ¿no? En relación a, bueno, la cantidad de votos, muchas veces lamentablemente hemos ido a dirimir nuestras candidaturas en las PASO. Nosotros como partido estamos en contra de hacer eso, tenemos que priorizar los acuerdos, no, si las candidaturas son importantes, pero en base a un programa común. Entonces no podemos ir a dirimir en una elección que está determinada por una ley que votan los partidos tradicionales, a pelearnos por los cargos, a dividirnos por los cargos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora Néstor Pitrola tiene que renunciar, tengo que asumir yo, en algún momento va a renunciar Miriam Bregman y va a asumir nuevamente Mercedes Mendieta. Bueno, Mónica Slotauer va a ocupar ahora próximamente también más de un año. Eso es muy novedoso en la política. Si cuando yo voy a jurar ahora, no jura ningún otro diputado nacional más. Es parte de un acuerdo nuestro, como aparte de las prácticas y concepción que tenemos, ¿no? De que si ganamos lo mismo que un laburante. No, bueno, somos distintos completamente en eso. Y siempre las propuestas, por ejemplo, de que todo diputado debe ganar como un trabajador, como una directora de escuela con 10 años de antigüedad, como un obrero calificado promedio, siempre los presentamos los proyectos. Y me acuerdo en algún momento, no por los proyectos nuestros, porque los proyectos de la izquierda nunca se tratan, nunca se consideran en ninguna comisión, en nada. Pero muchas veces cuando ha habido aumentos de las dietas, ¿no? Ahora los senadores, viste que se llevaron a 11 millones de pesos, 12 millones de pesos. Unos hijos de puta. 12 millones de pesos. Diputado es menos, 4 millones y medio, 5. Igual tendrían que ser como un laburante. Pero muchas veces cuando han dado aumentos desconsiderados, tremendos, se han dado debates. Y todos dicen, no, nosotros tenemos que ganar. Y más, quisieran ganar muchos de ellos como la Corte Suprema, como un Poder Ejecutivo. Así que bueno, eso es lo que nos distingue, entre otras cosas. O sea, esos son los puntos en los que no pueden llegar a un acuerdo con el Nuevo Más, ¿sería? No, porque el Nuevo Más, yo me acuerdo que en las primeras discusiones que había, ellos no eran un partido nacional, no tenían personería. Las personerías nacionales para lograr un partido, la legalidad, tenés que tener 4.000 avales. Sí, avales, y después los tenés que transformar en afiliados. Es difícil. Vos tenés que pensar en un aval, 4.000 en cada distrito, ¿no? O sea, que la cantidad de muchas veces de habitantes o votantes que hay. Presentar los 4.000 y después tenés que tener 4.000 afiliaciones. Y si alguien está afiliado, no valen, se te van cayendo. Bueno, todo eso hay que hacerlo. ¿Cuántos distritos son? Creo que son 5 distritos. Sí, pero hago para tener la legalidad. Lo que pasa es que ahora hay una reforma muy nefasta de que quiere mandar el gobierno con esto de la eliminación de las PASO, suspensión de las PASO. Tiene un montón de requisitos que para los partidos de laburantes, de trabajadores como nosotros, que no estamos financiados por nadie, por empresarios, por capitalistas, por banqueros, son tremendos. Si te lleva la legalidad para tener a 10 distritos nacionales, en vez de 4.000 vamos a tener que tener no sé cuánto. En cada elección vamos a tener que tener un mínimo de votos, si no te van robando la personería. Es una cosa tremenda. Bueno, el Nuevo Más no tenía la personería nacional, no era un partido nacional legalizado. Pero más allá de eso, quería todo. Quería, por ejemplo, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, quería encabezar en Neuquén, quería no sé... Cuando le dijeron, pero mirá, estamos todos... Y bueno, La chica Castañeiras tiene unos humos... Yo la quise entrevistar y es imposible. Es muy difícil. Convengamos que ella no mide como para justificar eso. No, pero te juro, yo conseguí entrevistar hace poco al presidente de Cabo Verde, lo conseguí en un día.
Mira. Y me cuesta un huevo la piba Castañera, es increíble. Claro. Hay cosas que no. O sea, Bueno, tenía pretensiones más altas de Claro. lo que... sí, sí, aparte porque vos imaginate, 2011, ¿no? Se constituye el Frente de Izquierda. Vos decís, mirá, como dicen ellos, nos han discriminado. Bueno, tenés oportunidad de decir, en 2 años más se presenta el Frente de Izquierda, volver a debatir. Pero fíjate que pasaron 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, nunca se sumaron. Entonces, nosotros no tenemos que explicar por qué, qué bárbaro lo que dicen ellos, que ha sido discriminada. No, ellos tendrían que explicar por qué, si hay un frente de izquierda con 4 partidos nacionales, el Nuevo Más, haciendo resignación y haciendo acuerdos y haciendo. El Nuevo Más no está, ¿no es cierto? Por ahí. ¿Y cuál es tu interpretación? ¿Por qué pensás que Y lo que hay hacen? mucho, es decir, en la izquierda hay muchas políticas divisionistas, electoralistas, muchas de ellas juegan con eso. Es decir, si yo quiero la unidad de la izquierda, voy a hacer el esfuerzo mayor para poder lograrlo. Y como la unidad de la izquierda con el frente de izquierda nucleó al 98, 99%, digamos, de la izquierda, y más de izquierda, la izquierda trotskista, la izquierda revolucionaria, si vos también te considerás como tal y decís que es muy importante la unidad de la izquierda, te tendría que haber sumado. Aunque sea último esta vez. Dijiste 98% y afuera, bueno, queda el Nuevo Más, pero también está, ¿cómo se llama? Altamira afuera. Claro, pero Jorge Altamira fue fundador del Frente de Izquierda. Claro, pero quedó afuera por la interna. Es más, la primera fórmula presidencial del Frente de Izquierda fue Jorge Altamira y Cristian Castillo. No estaba Bregman en ese momento, porque bueno, Bregman después surgió más adelante, después vino Nicolás del Caño. Volviendo a eso, ¿crees que...? Pero hoy, lamentablemente, Jorge Altamira, no voy a decir que detesta al Frente de Izquierda, pero... Está bastante enojado, yo lo entrevisté Sí, varias bueno. veces también. Bueno, es del Partido Obrero, o sea, el Partido Obrero dirime sus internas, sus diferencias, Claro, cómo él pierde- procesa sus cosas internamente, ¿no es Él cierto? pierde una interna histórica con Del Caño, porque él fue candidato a presidente desde el 89. Claro. Desde el 89 fue candidato a presidente todas las veces hasta que le gana Del Caño Claro. la interna. Sí. Pero bueno, está bastante enojado, sí, siempre habla mal. Bueno, lo Hace importante poco es que hay una unidad, la máxima unidad de la izquierda se ha logrado. Cualquiera que, si no existiera eso, cualquiera de ustedes me dice, che, pero vos venís en nombre de izquierda socialista, mirá que el Partido Obrero está por otro lado, que puede ser que Miriam Bregman esté por otro, no están unidos, ¿no? Ahora la respuesta es, estamos unidos y si el Nuevo Más deseara, quisiera, aspirara a ser parte del Frente de Izquierda, no habría ningún problema. Me llamó la atención eso de la candidatura a la provincia de Buenos Aires, esto de ser un partido a nivel nacional. ¿Por qué provincias compiten? ¿Se ven más cerca? ¿En qué provincias sienten que tienen más apoyo? ¿Y cómo sería un gobierno provincial del Frente de Izquierda? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo lo proyectan? ¿Y por qué no un gobierno nacional? También, pero siempre como que escucho que se habla de la posibilidad del gobierno nacional, sobre todo ahora que Miriam está midiendo un poco Sí. mejor. Pero escucho poco sobre las candidaturas provinciales o sobre distritos más pequeños, ¿no? Bueno, nosotros en las altas concentraciones, podríamos decir, obreras y populares, nos fue siempre muy bien. Esencialmente en la provincia de Buenos Aires. la tercera sección, ¿no? Y en la tercera sección en forma particular. Mm. Cuando sacas un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ya estás sacando también un legislador por la tercera sección nacional, que es la más importante, ¿no? Hemos sacado ahí nos ha ido muy bien porque hemos sacado 2 diputados nacionales. Esto lo explico también porque es importante. Para llegar a tener un diputado nacional, sea en el distrito que sea, hay que superar el 3% del padrón electoral. Bien. No de la gente que va a votar, sino del padrón electoral. Eso hace un piso muy alto. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para tener un diputado nacional, un diputado nacional, tenés que tener casi 350.000 votos. A tal punto es tan alto el piso a sortear que cuando ya sacaste 350 y sacaste 370, por el don, que es después como se reparte, ya tenés 2 diputados. Claro. Entonces muchas veces la izquierda ha tenido 300.000 votos en la provincia de Buenos Aires, 80.000 votos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sé qué cantidad en Córdoba, y vos decís, no, sumás, tenés casi 1 millón o más votos a nivel nacional y muchas veces no hemos sacado diputado. Entonces la propuesta que nosotros tenemos democrática es que hubiese un distrito único en todo el país
Y no por lugar, porque por lugar, inclusive la Cámara de Senadores es lo más antidemocrático que hay. Una provincia como Buenos Aires, que tiene, ponerle 14 millones, no sé cuánto cantidad de electores, tiene los mismos senadores que Santa Cruz, que tiene 10 veces menos, o 15 veces menos, o 20 veces menos. ¿Vos decís que tendría que tener más senadores Buenos Aires? Sí, nosotros consideramos que la Cámara de Senadores no debería existir. Debería existir una cámara, una unicameral. Como en Perú. Y que haya un distrito único. Y ahí nosotros ya no tendríamos 4 diputados nacionales, tendríamos, si vos sacás la proporción, tendríamos 10, 12. ¿No sería más fácil capaz proponer un diputado por la primer minoría? Porque es verdad, a veces sacás... Sí, bueno, ahora por el sistema con mi ley, es bravo. Con mi ley no va a haber, te vuelvo a repetir, la reforma que hay es de terror. Ojalá no se vote. Porque se está diciendo el tema de las PASO, que las PASO también fueron una maniobra, el kirchnerismo la hizo en su momento para hacer resurgir el bipartidismo. Néstor Kirchner decía, yo soy nacional y popular, y está muy bien que venga Macri, entonces nos vamos alternando. Pero en ese momento, en la crisis tremenda que hubo después del argentinazo, intentaron recomponer el régimen, digamos, bipartidista, no lo pudieron hacer, pero era más bien para que las PASO abonara a dos fuerzas más fuertes, todas las más chicas se asociaran al resto. Eso le fracasó, y ahora, bueno, a la conveniencia de cada uno, vamos a las PASO, las suspendemos, las dejamos. No es el problema del dinero de las PASO, sino, entonces a Milei hoy le conviene que no haya PASO, para tratar de que la oposición vaya en distintas listas. Y bueno, pero me perdí por la pero acá tenemos pregunta, sí, y no nos aburrimos. Porque vos podés tener tiempo y te aburrís. No, a mí no me aburre, al contrario, me encanta hablar. No. Me encanta hablar con los políticos. La verdad que a mí la política me apasiona. Pero... Qué importante este debate que planteó él. Sí, disculpame, ¿no? No, yo hablo hasta que ustedes me paren. Vos hablas. ¿Qué haría la izquierda si fuera gobierno? Si fuera gobierno, en las dos partes, ¿no? O sea, sí, de la nación y provincial, sí. Me interesa capaz un poquito más. Lo que pasa es que es muy difícil, tanto en una provincia como en un municipio, decir, bueno, yo voy a hacer esto, si no se cambian cosas centrales en el país. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Todos los años se vota el presupuesto nacional. Ahí se determinan las partidas claves, inclusive muchas de las que van a las provincias. Entonces, si un gobernador dice, mira, voy a votar el presupuesto nacional que tiene como punto central destinar miles de millones de dólares para pagar una deuda externa, usurera, ilegítima y fraudulenta, y después ese mismo le dice, voy a votar eso, porque no, ¿cómo puede ser? Es la gobernabilidad, etcétera, etcétera, hay que tener un presupuesto, y después va y dice en su provincia, prometo escuelas, hospitales. Es mentira, no se puede. Entonces, ¿qué haría la izquierda y la clase trabajadora, no? Porque cuando nosotros decimos un gobierno, cuando peleamos por un gobierno, es un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora, es decir, la clase trabajadora como sujeto social, como los que generan la riqueza del país, ¿no es cierto? Entonces son los trabajadores los que tienen que gobernar. Hoy gobiernan los partidos políticos tradicionales, pero para el Fondo Monetario Internacional, los grandes empresarios, las multinacionales, los bancos. Es decir, un gobierno de la izquierda sería un gobierno de la clase trabajadora. En un punto, nosotros consideramos que si Argentina, ya está aprobado de hace 40 años, que se sigue pagando una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta, si sigue sometido a los lazos del Fondo Monetario Internacional y ahora podríamos decir alineado con Estados Unidos, Donald Trump, bueno, Milei ya llegó al extremo de abrazarse con un genocida, como en el caso de Netanyahu, ¿no? de Israel, del Estado sionista de Israel, que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Pero Argentina tiene que tener una medida soberana. Por ejemplo, pasa muy desapercibido, a veces que no saben, o la vorágine de las noticias, ¿no? El 9 de julio, que es el Día de la Independencia Nacional, se celebra la Independencia Nacional. Argentina pagó 4.500 millones de dólares de deuda externa. 4.500 millones de dólares. Ese monto equivale a 16 millones de jubilaciones mínimas.
Entonces vos tenés a un gobierno pagando 4.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, sacándole al Garrahan, sacándole a las universidades, sacándole a las personas con discapacidad. Y por otro lado tenés a los jubilados que son apaleados todos los miércoles. Entonces le diste al FMI 4.500 millones de dólares y le podría haber dado 16 millones de jubilaciones mínimas. Entonces plata hay, pero se la llevan los usureros. ¿No crees que tendría consecuencias muy severas para la Argentina desconocer la deuda, por ejemplo? No, porque las consecuencias ya están, precisamente por lo opuesto, por pagar. Por ejemplo, en el año 2001, cuando fue la rebelión del Argentinazo, ustedes no estaban. ¿O sí? Yo estaba. Yo no estaba. Estaba, sí. Yo tengo 30 y pico, yo estaba. No estaba. no había nacido. 2001. Yo Una estaba. rebelión. Y desde la caída de la dictadura para acá, el 82 para acá, podríamos decir que fue la rebelión popular más importante contra un gobierno, como en el caso de la Rúa, que ya falleció. Hubo 40 muertos, hubo una salvaje represión. El argentinazo impuso el no pago de la deuda externa. Cayó de la Rúa y demás, y después había otro gobierno. Subieron en una semana 5 presidentes. Puerta, Rodríguez Sá, Camaño y Duhalde. Claro. Rodríguez Sá, un caudillo de la provincia de San Luis, dijo: Argentina en este momento deja de pagar la deuda externa y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Le impuso la rebelión porque era un desastre social tremendo. Hambre, pobreza, sometimiento. Y el FMI estaba en la, digamos, en la picota, es decir, como odio popular, como también en las privatizadas. Los bancos que se habían quedado con los depósitos de pequeños ahorristas, jubilados, trabajadores, por eso. Impuso el no pago. Argentina dejó de pagar la deuda externa por 3 o 4 años. De ahí vienen los planes sociales que obligó al gobierno a decir, bueno, tenemos ese dinero por lo menos para sofocar la rebelión popular, que fue al grito del que se vayan todos, y que no quede ni uno solo, con radicales, con peronistas. Vamos a estar cada vez peor, bueno, sin radicales, sin peronistas vamos a vivir mejor. Fue una cosa impresionante, porque era un repudio enorme a los partidos que nos habían gobernado y demás. Y no nos pasó nada, no nos bloquearon, no nos embargaron. Entonces hay que tomar una medida soberana. Claro que a lo mejor sería sacrificada, pero hoy el sacrificio del pueblo argentino, hoy estaba viendo la información ayer, que el 61% de las y los trabajadores saltean las comidas. Y después salió otra noticia al lado, que el alfajor, que todos los kioscos lo están, ¿no? El Guaymallén, 2x1 y esto, lo otro, es porque muchos zafan, estudiantes también, una comida, comiendo un alfajor, o tomándose, no sé, un saquito con un café, un mate cocido hecho en una facultad o en un laburo. Es tremendo. Se está en una situación límite. Las jubiladas tienen ingresos de indigencia. Hoy vengo del CONICET, ¿no es cierto? No sé si lo puedo tomar porque nos quedamos hoy para... Acá está. Bueno, si se llega a ver. Esto es una cosa que sacaron ellos, ¿no? Javier Milei. Cientificida. Son 400 becarios del CONICET, investigadores, que hoy les sacaban la beca. Los investigadores del CONICET son científicos. Estudian esto, estudian lo otro. Y vos decís, pero ¿cómo? Todo el mundo nos educaron de chicos. Tenés que estudiar porque esto, y es así. Tenés que estudiar, tenés que tener conocimiento, no para vendérselo a las multinacionales, a los grandes capitalistas, no, para hacer un crecimiento soberano del país, para que pueda crecer. Y hoy los liquidan, si no cambian en estos días, no le renuevan, son 400 en todo el país, que son becarios, que ni siquiera son considerados laburantes. Como no son considerados laburantes, y hasta por la reforma laboral, las pibes que laburan en las plataformas y todo lo demás. Así que Argentina tiene una medida soberana. Argentina suspende los pagos de la deuda externa y empieza a usar esa plata en trabajo, salud, educación y vivienda. Por ejemplo, con los 4.500 millones de dólares que se pagaron el 9 de julio, se podrían construir 80.000 viviendas populares y dar trabajo a 2 millones de desocupadas y desocupados. Pero estoy hablando de 4.500 millones de dólares que se pagaron el 9 de julio. Podría hablar de otras cifras, como la que, por ejemplo, Argentina tiene que pagar hasta que se vaya Milei. Hasta que se vaya Milei 2027, se tienen que pagar
millones de dólares más. Y así son 10.000 millones de dólares más hasta el 2031. 2031 no, 10 años más. Es una cosa tremenda. Y aparte porque, bueno, si hubiera tiempo podríamos explicar. La deuda, la supuesta deuda argentina, viene de la época de la dictadura. Se hizo con un genocidio, se impuso con un genocidio. Por ejemplo, YPF, las empresas que eran estatales, fueron puestas en garantía para préstamos que decían que venía para, bueno, como todo, ¿no? Los préstamos que vienen, las inversiones. No, era para comprar armas. Segundo, para financiar la fuga de capitales. Y tercero, para después pagar entre todas nosotras y nosotros, el pueblo trabajador, la deuda que pedían grupos empresarios, entre ellos el grupo Sebel de Macri, y después no pagaron, después estatizaron la deuda. Vos imagínate, vos pedís $1.000.000 para la empresa que tenés, Techin, esto, lo otro. Sí, te Y después cuando la tenés que pagar, el Estado viene y dice no te haga problema, la va a pagar el Estado Nacional. Eso es algo que pasa con los bancos también. 25.000 millones de dólares. Entonces, de 7.000 millones de dólares que debíamos en la década del 70, cayó la dictadura y debíamos 45.000 millones de dólares. No había sindicatos, no había partidos políticos, no había congreso. A tal punto, y esta última Sí. No es anécdota, es un hecho real. A tal punto que cuando cae la dictadura, se van a presentar los acreedores y no había registros de sus deudas. El gobierno de Alfonsín se lo reconoció. Un crimen completo, porque reconocer una deuda donde yo diga con una declaración jurada, Argentina me debe 2.000 millones de dólares, y te dicen, pero ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Usted que trajo la plata? ¿Dónde la invirtió? ¿Qué pasó? No. Me la reconocieron de hecho. Entonces es una dictadura que a tal punto que en el 2000 hubo un fallo del juez Valletero que dijo lo que veníamos diciendo de la izquierda, la deuda es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Mandó las actuaciones al Congreso y el Congreso, dominado por radicales, peronistas y demás, nunca tomó ninguna decisión. Pero había que meter en cana a todos los que hicieron esa tremenda deuda y por supuesto decir, entonces tenemos derecho a desconocerla en una actitud soberana y aparte porque los últimos 45.000 millones de dólares, por la cual ahora el FMI vino Cristalina Georgieva, fue también para la fuga de capitales. No entró nada para salario, trabajo, salud, educación. Juan Carlos, te cambio un poquito ahora de tema. Bueno, viste que fue el Mundial, que hubo una gran campaña anti-Argentina en las redes. Entonces la gente estaba, por lo menos la gente de las redes y muchos que conozco, estaban a favor de empezar a cobrar la salud y empezar a cobrar la educación. Vamos primero con la educación, porque son dos cosas quizás distintas. A extranjeros. A extranjeros. Sí. ¿Estás de acuerdo que se le cobra a extranjeros por estudiar acá? No, categóricamente. No. Primero porque el gobierno, bueno, el Mundial dejó muchas cosas, ¿no? Ayer casualmente terminamos una revista que tenemos en nuestro partido y me tocó hacer una nota que era el Mundial, la escaloneta, Malvinas y los PIF de Milei, que quiso aprovechar, se quiso subir, ¿no? Al sentimiento que había, digamos, por la gesta del trapo, digamos, las Malvinas son argentinas y aparte por colgarse de Messi y demás, que le ofreció la Casa Rosada, no pasó nada, después dijo el feriado, una locura, porque dijo el feriado lo pongo a disposición de los jugadores, y el feriado lo declara el gobierno nacional. Pero ahora utiliza la campaña que se ha hecho contra la selección, inclusive la brutalidad de este actor estadounidense que dijo Argentina Jackson. Es el país Más racista. más racista del mundo, una barbaridad. Romo, que es un diputado de la provincia de Buenos Aires que responde a Karina Milei, presentó un proyecto diciendo a los extranjeros le vamos a pagar, le vamos a tratar como ellos nos tratan con odio, bueno, entonces van a tener que pagar. Ahora, ¿a quién se refería? A muchos hijos de trabajadores también, de Bolivia, de Paraguay o de algunos otros países que vienen a estudiar acá. No, Argentina tiene la educación no al arancel, no arancelado, una educación pública y una salud pública que se tiene que mantener. El problema es que mientras el gobierno dice yo estoy con las y los argentinos o con Argentina en contra de los extranjeros, recibe a Cristalina Georgieva del FBI que nos está hundiendo y intentó votar después de
la votación, después del triunfo de Argentina con Inglaterra, sacar el límite para la venta de tierras rurales extranjeras a los extranjeros, y los extranjeros no son alguien que viene, que va a poner una huertita orgánica, no, son grandes grupos económicos, son, por ejemplo, el sur está, bueno, Benetton, que ya tiene 900.000 hectáreas desde hace tiempo, pero los Emiratos Árabes, cuando habló Milei el 1 de marzo en las sesiones, había un jeque árabe al lado de la Corte Suprema. Tienen capitales enormes y se quedan con las mejores tierras, aparte de las multinacionales, ¿no? Que se quedan con las tierras para la mega minería, el litio y demás, y ahora son las mejores tierras, que están muchas de ellas en frontera, porque son tierras que tienen agua, que tienen glaciares, periglaciares, y el gobierno le está ofreciendo todo eso. Es más, pues se votó la ley de glaciares, para que 16.000 glaciares los puedan tomar los grandes grupos económicos y terratenientes para quedarse. Esto es una barbaridad. Porque quiero ir charlándolo. Sí. Dijiste que Romo quiso hacer esta ley. Presentó proyecto. Presentó el proyecto, dijo de Sí. paraguayos, de peruanos. Me parece que en este contexto no iba contra ni los peruanos ni los bolivianos, sino más que nada iba enfocado en los brasileros que vienen a estudiar acá medicina, queman la bandera y se van, ¿no? De Ecuador hay muchos. También hay mucho de Ecuador, o sea... Sí, pero el gobierno usa de excusa este tema que saltó ahora y demás para atacar al pueblo trabajador argentino. Es decir, pero así como usted no quiere que venga un jeque árabe, ¿no? Claro. A comprar todas las tierras. Mucho énfasis en el dinero, ¿no? Porque uno es bueno porque es pobre y el otro es malo. O sea, yo no quiero que ningún extranjero parasite a la Argentina de ningún modo, ni tanto en lo macro ni en lo micro. Porque hay una realidad, este es un país federal. Y un chico pobre de Formosa, al comprar la leche, paga el 21% del IVA y le está pagando a un brazuca la facultad de medicina, que encima quema nuestra bandera. O sea, a mí no me parece que sea justo. Pero digo, sacado este tema que ahora lo utiliza el gobierno de los extranjeros, el ataque a la universidad pública es independientemente de esto. Sí, la universidad pública. Vos imaginate que un gobierno manda una ley, vos imaginate, un gobierno a una ley, se aprueba en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la veta el gobierno. Otra vez, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no se pudo insistir para rechazar el veto. Pero después se vuelve a votar una ley de emergencia, la vota diputado, la vota senador y de vuelta la vuelve a vetar. O sea, los fondos están, la plata está, no es que no hay plata en Argentina. Porque el superávit fiscal que dice el gobierno que hay que poner las cuentas en orden y todo lo demás, no están en orden porque el gobierno sigue pidiendo plata para pagar los vencimientos de la deuda externa, para bajarle los impuestos a los ricos y a los grandes capitalistas, los bienes personales y demás. Y el RIGI, el super RIGI, le baja toda la impuesto a las ganancias y todo. Son grandes multinacionales que se llevan todo. Porque me parece que hay como dos lógicas distintas que está bueno de alguna manera ver en qué punto pueden conectar o qué desarrollo se le puede dar. Porque vos decís, bueno, con el dinero que le pagamos al FMI se pueden hacer un montón de cosas, lo cual, lógico, digo, es verdad. Pero, ¿qué hacemos después, no? O sea, porque mismo Néstor, más allá de que la deuda se pateó, se declaró el default en el después del 2001, sí. Después Néstor le pagó al FMI, en parte, bueno, con el famoso préstamo que pidió de Chávez y todo eso. Después al Club de París. Pero digo, ¿qué hacemos? Todos. Porque como que el gobierno, cuando plantea el RIGI, plantea capaz, o desde la lógica del gobierno, que vengan empresas que inviertan y que de esa manera se generen puestos de trabajo o mayor producción. Ustedes, por el otro lado, hablan de usar el dinero del FMI, usar el dinero que ya tenemos para, digamos, darle un alivio a los trabajadores, a los jubilados. ¿Qué hacemos en el largo plazo? O sea, después de usar ese dinero del FMI. Pues digo, una lógica como que habla de producción y otra de usar lo que ya se tiene de alguna manera. Bueno, ¿tengo que mirar acá o tengo que mirar acá? No, donde vos te sientas cómodo. Está bien. No, bueno, lo del Fondo Monetario es una primera medida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si alguien dice, voy a pagar la deuda externa al Fondo Monetario y a su vez promete aumentar el presupuesto al Garrahan, a la salud y la educación, no se puede. Eso es muy importante. Sí, eso. Si yo digo, mirá, no, hay que pagar al FMI, hay que ser serio, no podemos quedar aislados del mundo, Argentina tiene que hacer el esfuerzo. Es lo que dijo Cristalina Jorquega. Vengo a saludar
el esfuerzo del pueblo argentino, porque la verdad que se la está pasando muy mal y nosotros estamos cobrando, nos están pagando de contado. Si alguien dice, voy a pagar la deuda externa, pero a su vez te digo, mirá, voy a prometer 100 viviendas. No, está mintiendo. Que eso es lo que pasó con todos los gobiernos. Segundo, es la primera medida soberana lo del tema de la deuda externa. Después hay que tomar otras medidas de fondo. Por ejemplo, si vos tenés a la banca, los bancos, muchos de ellos bancos extranjeros, que negocian con la riqueza nacional y los depósitos y demás, y te lo ponen a esto, lo otro, no hay salida. Si vos tenés a la hidrovía del Paraná, o sea, el río Paraná, donde se van las importaciones y las exportaciones, y vos decís que ese mercado, que es el mercado agroexportador, la controlen la Yankee Cargill, la otra China no sé cuánto, la otra, el Estado Nacional, nosotros, los laburantes, los trabajadores, no tienen ninguna incidencia, y ahí se van millones, todo el mundo, ellos son los que determinan qué se vende, qué se compra. Bueno, el gas del Estado en su momento estaba la empresa, creo que era la Yankee, había la empresa rusa y después venía gas del Estado argentino, o sea, fue una cosa impresionante. Ahora, si vos, la YPF, que no es estatal 100%, los ferrocarriles, los teléfonos, la empresa de agua, de electricidad, están todos en manos privadas. Cuando vos decís mano privada, no es el pequeño productor, el pequeño comerciante, el tipo que hizo un laburo y mirá, se quedó con la casita. No, ¿viste cuando Pero dicen? no pasa en todos los países, digo, que hay grandes empresas. No, sí, hay grandes y... empresas, pero las estratégicas, al contrario. Las estratégicas, muchos países del primer mundo, como se dice, las controlan ellos. No. Y por eso vienen a hacer lo que no pueden hacer en esos países, muchos de ellos. Acá, por ejemplo, la mega minería contaminante de la mega minería a cielo abierto no lo puede hacer una empresa canadiense en Canadá. Está bueno lo que Está planteas, prohibido. porque, bueno, igual hay distintos casos, ¿no? En el resto del mundo hay empresas estratégicas que son privadas, hay otras que es verdad, y muchas de ellas son públicas. Pero yo pensando un poco como piensa el argentino, ¿qué me garantiza de que el Estado o el político que lo maneje no afane? ¿O qué me No, garantiza es que de el problema maneje- es que no lo tienen que manejar los políticos, ese es el tema. Ahí va, eso está... No, que no lo tienen que manejar. Por ejemplo, la ¿Cómo se aerolínea manejaría? fue un desastre porque lo manejó la Cámpora. Aerolíneas Argentina, la Cámpora. No, lo tienen que manejar las y los laburantes del lugar. ¿Cómo va a venir un funcionario, sea de ultraderechista, sea radical, sea peronista, a decir, no, acá vamos a cambiar todo? ¿Pero y quién sos vos? Pero nosotros venimos laburando hace 40 años, 30 años, 40 años. No, nosotros sabemos lo que tiene que ir, dónde va. Por ejemplo, ¿quién sabe más de lo que pasa en los ferrocarriles o cómo corregir la deficiencia ferroviaria? Los que laburan todos los días en el ferrocarril. No el funcionario que cambia de un gobierno y te dice, mira, vamos a sacar esto. No, los ferroviarios del Sarmiento, con el Pollo, Mónica y demás, venían diciendo, che, pero fíjate que le están dando subsidios millonarios a la empresa privada TVA y a nosotros acá la plata no nos aparece para poder ponerle frenos y evitar un cromañón ferroviario, que haya seguridad. ¿Dónde está la plata? Los subsidios millonarios que se la llevaban afuera, ahora ellos dicen, no, nosotros tenemos que controlar el ferrocarril, si lo controlamos nosotros, con las organizaciones de usuarios, ahí está el tema. Y bueno, cuando pensamos en un gobierno de laburante, no es alguien de izquierda que diga, mirá, voy a vetar esto, un presidente, no, serían las organizaciones que se den, los trabajadores, cuando hago los trabajadores, la juventud, mujeres y disidencias, lo que sea, para poder tratar de controlar una economía planificada al servicio de combatir el hambre, la pobreza y demás, porque no, Argentina es un país muy rico. Si el gran punto es que, ¿cómo puede ser que tenemos de todo? ¿No? Pues tenemos tierras fértiles, o puede tener tierras áridas, aunque Argentina tiene muchas tierras áridas, pero Tiene todo. tierras fértiles, alimentos, minerales, petróleo, gas, litio, etcétera, etcétera. Tenés ferrocarril y demás. ¿Y cómo puede ser que crece la pobreza, el hambre, la miseria, la tenemos dependencia? Plataforma marina gigante. ¿Pero qué te parece? ¿Y que se la están robando todo? Que se podría pescar y no tendría que haber ningún pibe. Entonces esos recursos, vos decís, bueno, pero lo ponemos en función de combatir el hambre, la pobreza. Argentina. Y después vemos qué exportamos, qué no exportamos. Porque vos fíjate que Vaca Muerta es un boom, pero para las petroleras que controlan Vaca Muerta. Ahí Vos sí vas a que- preguntarle cómo está la docencia en Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, y tiene salario de pobreza.
Ahí sí que me descolocó en esto de, bueno, hay muchos países que tienen empresas públicas, ahora no se me ocurren países donde pase esto de que los trabajadores, o sea, sí a través de estructuras jerárquicas, digo, de jefes o no sé, o votándolo, pero no esto capaz... Lo que como pasa es que lo que propone él nunca se ha implementado. A eso iba a ir Y con la claro, pregunta. porque es un gobierno distinto. Por Porque- eso, es decir, el gobierno cuando uno piensa en un gobierno distinto es el Garrahan. Vamos a ponerte un ejemplo. ¿Quién decide dónde va la plata del Garrahan? Si son los tipos que todos los días están laburando 12 horas y salvan vida y todo. Ahora viene un Adorni y le dice: ustedes son ñoqui, te hace una campaña usando el tipo, son ñoqui, son ñoqui, son ñoqui, son ñoqui. Los tenemos que echar, empezaron a echar y se empezaron a ir. ¿Por qué quieren que se vayan del hospital Garrahan? Para que lo agarren los empresarios mercaderes privados de la medicina privada a tipos que son una eminencia en muchos casos y no pueden seguir laburando en un hospital público. Y por ejemplo, en la China de Mao no se intentó hacer algo así con las comunas populares donde de alguna manera... Sí, pero era una dictadura, era un partido, eso no era un partido. 100 millones muertos. Eso era un. No, cuando hay un partido único, el Ahí, socialismo no es partido único. Eso es una. Claro, ellos son. ¿Cómo se llama? Porque Pará. Ustedes son Trotskista. trotskistas. Ahí está. No, bueno, claro, casualmente Trotsky. Nunca se implementó en el mundo trotskismo. No, todavía, bueno, sí gobierno. se implementó en los primeros años de la revolución. El primer Estado obrero socialista que hizo una revolución socialista con un partido revolucionario pero democrático fue en la Rusia de 1917. Sí, Eso duró hasta la muerte de 21, Lenin. Hasta el 21. Lo que pasa es que después Stalin liquidó todo, entonces hoy lo que queda es la mala figura de un socialismo completamente burocrático. Y una pregunta me parece muy interesante. Hace poco trascendió, bueno, de que el primer trillonario El primer, del primer trillonario del mundo fue Elon Musk cuando sacó SpaceX al mercado, que bueno, las acciones subieron el valor de la empresa y se hizo trillonario. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué te produce qué opinás? Digo, ¿qué le dirías a Elon Musk o a la... lo que pasa es que eso es el capitalismo. Imagínate que el mismo Elon Musk, que tenía una fortuna ahora de $300.000 millones, Es un poco más alta, Es un poco más. pero sí, cientos de miles de millones. Depende de cuándo porque depende de las valuaciones de la empresa Claro. que son volátiles. pero era el mismo que estuvo en el gabinete, no sé qué era. La regulación. Claro, y que el tipo te decía: no, los estatales tenemos que echar y esto, el Estado no. O sea, el sistema capitalista genera riqueza, pero está al servicio de que un grupo de magnates de 4 o 5 puñados, una ultra minoría, por eso los estudios, las mediciones y demás, es que crecen los multimillonarios, los 1000 millonarios, ¿no? Son los que más concentran ellos la riqueza, y por otro lado, tenés a millones, o miles de millones, varios miles de millones. ¿Cuántos son? 8.000 millones, Sí. 8.500 millones la 8.000. población mundial. Y bueno, miles de millones que no tienen acceso a lo mínimo indispensable. En la India no tienen un inodoro, el otro no. Es decir, imagínate vos, Palestina, la situación ya de nada. Y es cada vez más succionarte a vos, Argentina, el litio, el agua, los glaciares, o sea, como la Tierra tiene un límite. Es más, la destrucción ambiental, 250 científicos de la ONU dicen que en el año 2050 ya, si sigue el calentamiento global que está producido por las multinacionales contaminantes de esta forma, O sea, el propio Elon Musk. Y te digo, che, loco, yo invertí acá, tomé el riesgo de que capaz salga mal, de perder plata, contraté gente. ¿Me vas a quitar lo que me vas a expropiar? ¿O qué responderías a eso? y lo que pasa es que el riesgo no lo están tomando. Por ejemplo, todas las contrataciones o proyectos que ha habido del RIGI es bajarle el impuesto a las ganancias, darle 30 o 40 años, de 30 a 60 años van a ser, seguridad jurídica de que nadie los va a tocar. ¿Y no crees que eso, digo, viene... Pero Elon Musk, no, porque tendríamos que ver cómo hizo su fortuna Elon Musk. No, le diríamos: no hay cabida en Argentina, porque en Argentina no estamos para invertir esto y demás. Estamos para invertir la riqueza. Lo que nosotros queremos para Elon Musk es que no nos roben más las cosas.
nosotros nos vamos a encargar porque hay riqueza en el país. Lo que queremos es que no se la lleven. Entonces vamos a probar ante el mundo de que un gobierno de trabajadores, de laburantes, sin los hilos más, sin el Fondo Monetario, va a crecer. Va a crecer, va a tener trabajo, va a tener salud, va a tener educación, que es lo mínimo indispensable que no está garantizado hoy. Y no tipos que puedan venir, comprarse 10 casas, 20 casas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 300.000 casas, viviendas ociosas. Y nadie dice, che, pero ¿qué pasa con esa vivienda? Pero ¿cómo puede ser que gente en la calle, es lo mínimo, ¿no? Gente que está en la calle, o están siendo desalojadas ahora por las barbaridades de Jorge Macri, y es 300.000 viviendas. Pero esa vivienda, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces empezar a investigar, a ver cómo es y demás, para decir, no, la vivienda está garantizada por la Constitución. Si nosotros... Mira, si me pongo la Constitución de 1853, dice, vos tenés que tener un ingreso mínimo y demás para que te permita poder alimentarte, poder tener salud, educación y poder tener una vivienda digna. No hay ni nada, ni vivienda ni digna. Si plantamos hoy, 29 de julio, una banderita de arranque de cara a lo que queda para la próxima elección, ¿a qué crees vos que tiene que apuntar la izquierda? ¿Qué crees que es lo que tiene que hacer más foco? Porque vos marcabas anteriormente, llegan las elecciones, hay una división, todo el mundo previo empieza a hablar de que sí, se va a unificar, se va a armar X y X situaciones para poder sumar capaz a la hora de la elección más gente, pero que aparece a ese último tiempito las divisiones. ¿A qué creéis vos que se debe enfocar, por lo menos de acá hasta la próxima elección, Claro. la izquierda para terminar de unificarse y de hacerse fuerte en un momento que podrían estar aprovechando muchísimo más que en tiempos anteriores? Sí. Bueno, lo importante de esto es que Milei, bueno, las últimas encuestas de ahora, de esta semana, de estos días, está diciendo que está volviendo a caer, o sea que hay más decepción. Hoy fui cuando fui al CONICET a ver pibes, y que le preguntaban los medios, ¿cómo te sentís vos? Y angustiada, decepcionada, porque vos imagínate, haber estudiado tanto para ser una científica y que venga Milei y que te dice, ¿no? Tachalo, no va. Bueno, cae Milei, el peronismo no está capitalizando la ruptura, digamos, la bronca, la decepción. Y lo está capitalizando Miriam Bregman y el Frente de Izquierda Unidad. Eso nunca se dio en un año no electoral, podríamos decir. Las elecciones son el año que viene. Sí, Veremos. por ¿no? eso te digo, queda todavía... Claro, pero vos imaginate que Miriam Bregman resulta ser, y en algunos casos va primera, además con la política más, con mayor imagen positiva. Pelea ahí con Patricia Bullrich, vos fíjate vos, que no tiene nada que ver, ¿no? Patricia Bullrich con Miriam Bregman. Ahora, que crezca Miriam Bregman, que crezca el Frente de Izquierda, bueno, también es un mérito de una franja muy importante de trabajadores, de la juventud, mujeres y disidencia, bueno, sectores humildes y demás, que dicen, estoy mirando a la izquierda, estoy viendo a la izquierda, porque yo ahora, ponele, el votante de Milei, voté a Milei, creía que me podía salvar la dolarización de cosas, que iba a ganar en dólar, es una mentira completa, pero lo hice en repudio al peronismo, no voy a volver al peronismo. Y estoy mirando a Miriam Bregman, que es distinta, bueno, porque muchas veces se asoció a que la izquierda era parecido al kirchnerismo, que no tenemos nada que ver, porque no. Casualmente en el 2011, cuando se constituyó el Frente de Izquierda, se constituyó bajo un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, que iba a la reelección. Pero es muy importante eso, porque hay un cambio grande, entonces ¿cómo aprovecharlo? Bueno, nosotros lo que estamos diciendo que tendría que haber comités unitarios del Frente de Izquierda para nuclear a toda esa gente, no para decir votá a Miriam Bregman o votá al Frente de Izquierda en el 2027, sino para ver si podemos derrotar este plan salvaje de motosierra, que es hambre, pobreza, sometimiento, despido, industricidio, cientificidio y todo lo que querramos. Y así nos vamos a seguir construyendo y seguimos mostrando de que un gobierno también va a ser un gobierno, vamos a luchar por un gobierno de trabajadores, y por luchar por salario. Ahora, para lograr salario, que haya empleo, que haya una vivienda digna, tenés que tomar medidas de fondo, y hay un sector que empieza a ver al Frente de Izquierda de manera correcta, que nos identifica como los que queremos hacer esas transformaciones al servicio de combatir esos males sociales que son, yo creo que muchos hoy se ¿La ves preguntan. capaz de llegar al balotaje el año que viene? ¿Cómo? ¿La ves capaz a Miriam de llegar al balotaje? Y puede cambiar muchas cosas. Si en esta, digamos, este año ha habido un crecimiento tan importante y ha habido un reconocimiento tan importante,
La interrogante es cómo se va a expresar eso en una elección. A Miriam Bregman en distintas mediciones la están dando al 12%, 13%. Eso es una barbaridad, porque son 35 millones de personas empadronadas en condiciones de votar. El Y el 10% es 3 millones, bueno, Es mucho. 3.5 millones. 3 millones. Por lo menos te va a dar más diputados que Claro. por lo general. Eso seguro. El ¿Crees tema vos? está en aprovechar ahora para decir, no, el mira, votame. No. Claro. Es, ¿cuál es la salida para que Argentina deje de, y el pueblo trabajador en particular, y la juventud en particular, no siga sometida a tantos desastres sociales? Bueno, Porque ¿crees la que última. como para frenar estas leyes que está impulsando el gobierno, un principio sería generar acuerdos con el peronismo o sería una completa contradicción eso? Es que el peronismo, cuando le han faltado votos a Milei, mirá que Milei es un gobierno en minoría, podríamos decir, ¿no? En minoría. Sí. Si no tiene al PRO y no tiene a los radicales, no podría avanzar mucho. Ahora, con la elección pasada, logró. Ahora, cuando le faltaron algún voto, siempre apareció un gobernador peronista que dijo, acá tenés los votos, inclusive para la ley de glaciares. Que hoy le veníamos diciendo a alguien, ya no era el gobernador de Jaldo, no, fue Lucía Corpacci, que fue gobernadora de Catamarca y que era, digamos, reivindicada por Cristina Fernández de Kirchner. Y tenemos que recordar también que el peronismo, después que ganó el 2019, que pidió el voto contra la derecha, este endeudamiento que hizo Caputo con Macri en el 2018 de 45.000 millones de dólares se lo avaló después en el Parlamento y votaron. Entonces vos lo ves al peronismo hablando contra el FMI, pero ¿cómo? Pediste el voto contra la derecha y después en el Parlamento llamaste a votar por ese endeudamiento, ese sometimiento. Y la última, porque ya tenemos que... Y la CGT traidora, la CGT peronista. Si hay alguna complicidad más grande para Milei es la CGT peronista, que todavía dice tiene dudas si ir el día 6 a la marcha contra la extranjerización de la tierra. Fue lo que el gobierno le aflojó las cuotas sociales, las cuotas sindicales, y ellos agarraron su guita y ya no les preocupa más nada. Juan Carlos, la última. Por ejemplo, ustedes tienen una rotación de bancas, pero por ejemplo llegan al poder, ¿no? Gana Miriam. ¿Miriam completaría los 4 años o habría una rotación con el vice? Esta buena pregunta. No, bueno, pero ya Miriam Bregman sería presidenta. Ponele, yo te estoy dando esta situación. Miriam es presidente, el vice seguramente lo ponga a otro de los partidos. ¿Habría rotación o cumpliría los 4 años Miriam? Bueno, ahí cambiaría todo. Ahí Imagínate que Ahí te cambió la un cara. gobierno de llegar al poder, la clase trabajadora, sería todo muy convulsionado. El tema es tener preparada una alternativa política que esté lo suficientemente fuerte como para hacer las transformaciones que hacen falta hacer. Y esas transformaciones van a ser importantes porque vamos a tener que tomar medidas duras. Porque va a decir el FMI, le dejamos de pagar y te van a decir, che, pero ustedes, no, bueno, pero vamos a ir demostrando de que con esa plata se les da a los jubilados y todo, vamos a ir viendo después cómo vamos para dar la pelea, la tenemos que dar también con los pueblos latinoamericanos que están sometidos igual que nosotros. Pero bueno. En concreto, ¿cumpliría los 4 años entonces? Sí, claro. Ok, está bien. No, como vienen rotando en todo, capaz que esto rotaban. Sí, No bueno. es una mala idea que te No, estoy dando. porque el tema presidencialista acá estamos en contra, porque no puede ser que un tipo vete una persona, el presidente de la nación, vete lo que te dicen que vos es un sistema democrático. Si lo vota la Cámara de Diputados, si la vota la Cámara de Senadores, y yo después lo veto, y después lo veto por segunda vez, y después... No existe. Estás hablando de un gobierno reaccionario, dictatorial, que lo dice la misma Constitución. Es Milei, que es un exacerbado fundamentalista, que ama a los dictadores o a los ultraderechistas, pero también está hecho con un sistema que lo permite. Está bien. Bueno, Juan Carlos, espero He hablado mucho yo hoy, No, demasiado, pero ¿no? para eso te traje. Sí, no, claro. No, Escuchame. peor hubiese sido que no hablara. No, estás cumpliendo tu función, me gusta. Claro. Cuando asumas, vení, quiero que vuelvas a Está venir. bueno, está bueno. Pero bueno, Juan Carlos, gracias por No. haber venido. La verdad que está bueno hablar de esta forma. Así que bueno, gracias, futuro diputado de nuevo, Juan Carlos Sí. Giordano. Gracias, Tommy, en los controles. Gracias, Marty. Tommy. Gracias, Tommy. Eres Tommy, vamos Tommy, saludo. gran operador. Porque está Tommy. detrás del vídeo, pero No, gran sin operador. él no hubiese sentido el programa. No, claro. Y entonces
Y entonces tenemos que, vos fíjate, ¿no? Nosotros somos los 5 que hablamos y todo, aparecemos ahí, pero Tommy es el fundamental, es muy importante. Algún día lo vamos a traer a la gran pantalla. Ahí va. Él condujo el programa anterior al nuestro, así que él también está ahí. Ah, tiene experiencia. Él Bueno, tiene- sabe. Si alguno de nosotros tiene que ir para allá, No, no podría hacer nada. Fracasamos 100%. Yo no puedo. Así que bueno, gracias Bauti querido, gracias Luquitas querido. Mi nombre es